Mi nombre es Fernanda Calderón y les hablaré sobre la nefrona cortical y yuctomedular y la diferencia entre ellas. Cada riñón contiene alrededor de 800.000 a 1 millón de nefronas. No se regeneran. Por tanto, en una lesión o en el envejecimiento, se reducen de forma gradual y permanente. Después de los 40 años, suelen reducirse el 10% de nefronas funcionantes cada 10 años. Cada nefrona contiene 1. Glomérulo. Acá, capilares glomerulares que conducen a la filtración. 2. Túbulo. Filtración. Acá el filtrado glomerular que conduce a la orina. Es decir, nefrona es igual a glomérulo más túbulo. El glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que tienen una presión hidrostática alta de 60 milímetros de mercurio. Los capilares glomerulares están revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. El líquido filtrado circula hacia el espacio entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman, el espacio urinario. Después, el filtrado glomerular pasa desde el espacio urinario hacia el túbulo contorneado proximal. Diferencias entre las nefronas corticales y las nefronas yuctaglomerulares. Aunque cada nefrona tiene los mismos componentes, existen algunas diferencias. Las corticales. Aquellas nefronas que tienen glomérulos localizados en la corteza externa se denominan de esta manera nefronas corticales. Estas nefronas tienen asas de Henle cortas que penetran solo una distancia corta en la médula. En las nefronas corticales, todo el sistema tubular está rodeado de una red extensa de capilares peritubulares. Las corticales carecen de vasos rectos y las yuctaglomerulares poseen vasos rectos. Respecto a las yuctaglomerulares, a diferencia de las corticales, estas, alrededor del 20 al 30% de las nefronas, tienen glomérulos que se disponen en la corteza cerca de la médula. Tienen asas de Henle grandes que discurren hasta la médula, en algunos casos con un recorrido completamente intramedular. Las estructuras vasculares que irrigan las nefronas yuctamedulares difieren de las que irrigan las nefronas corticales. En las nefronas yuctamedulares, las arteriolas eferentes largas se extienden desde los glomérulos hasta la médula externa y después se dividen en capilares peritubulares especializados llamados vasos rectos, que se extienden hasta la médula al lado de las asas de Henle. Buen día, mi nombre es Andrés Jiménez y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la membrana basal glomerular. Primero debemos recordar que la nefrona es la unidad funcional del riñón y esta está constituida por dos porciones, una tubular y una formada por el corpúsculo de Malpighi. Este corpúsculo está constituido por un capilar y una doble membrana que lo recubre, llamada cápsula de Bowman. Y es aquí donde se encuentra el aparato de filtración glomerular, que es donde se produce el ultrafiltrado y posteriormente se formará la orina. Este aparato está constituido por el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Comenzando primero con la membrana basal glomerular, podemos decir que esta es una lámina gruesa, formada que constituye 300 a 370 nanómetros. Y está formada por colágeno tipo 4, colágeno tipo 18, laminina, entactina, inidógeno, algunos proteoglucanos como es el heparansulfato y glucoproteínas multiadhesivas. Dentro de esta membrana se distinguen tres capas o láminas. Una lámina rara externa que se encuentra en contacto directo con los podocitos que constituyen la capa visceral de la cápsula de Bowman. Una lámina rara interna que está en contacto con lo que sería el endotelio capilar y estos que tienen una composición similar ya que poseen gran cantidad de polianiones como es el heparansulfato que confieren una carga negativa a la membrana. Una lámina densa la cual está constituida por el colágeno tipo 4 que le da una forma de enrejado y forma un filtro físico.
está el colágeno tipo 18, el perlecano y la grina, que confieren carga negativa, y la laminina y algunas proteínas que se encuentran en la lámina externa, rara externa e interna, las cuales funcionan de adhesión con la capa visceral de la cápsula de Bowman, valga la redundancia, y el endotelio capilar. En esta membrana, ya que hablamos de cargas negativas, funciona de filtro de dos maneras. Una por parte del colágeno, que es el filtro físico, y también que las cargas negativas, al ser una membrana de carga negativa, permite el paso con mayor facilidad de cationes, como puede ser el calcio, el sodio, el potasio, pero sustancias de cargas negativas o proteínas de cargas negativas tienen mayor dificultad para pasar por esta membrana, como es el caso de la albúmina. Continuando ya con lo que serían los capilares glomerulares, podemos mencionar que estos son capilares fenestrados, es decir, tienen bastantes poros, incluso mayor cantidad que los que se encuentran en los capilares sistémicos. También debemos mencionar que estos tienen un diámetro de 70 a 90 nanómetros y poseen una permeabilidad hasta 50 veces mayor que el resto de los capilares. Otra diferencia bastante resaltante de los capilares glomerulares es que están constituidos única y exclusivamente por arterias. Una arteriola aferente, que es la que lleva la sangre, y una eferente, que es la que la drena, las cuales van a formar un sistema porta, puesto que van a irrigar a los túbulos proximal y distal posteriormente. Este epitelio tiene la presencia de aquaporina 1, la cual le confiere la capacidad de filtrar con bastante facilidad el agua, y al tener este diámetro permite el paso de sustancias que sean de un tamaño similar o menor a este. Es por esto que tanto los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas y algunas otras proteínas de gran tamaño no pueden pasar por esta membrana. Posterior a esto, como último aspecto, podemos mencionar que la capa visceral, la cápsula de Bowman está formada por un epitelio simple, que es la capa parietal, y la capa visceral, que forma parte también del aparato de filtración glomerular, está compuesto por podocitos, como habíamos mencionado, los cuales tienen algunas prolongaciones que forman una especie de cremallera, y es otra especie de filtro, ya que entre este espacio que se forma se encuentra un diafragma, el cual tiene como componente principal la nefrina, y de esta manera pueden controlar la cantidad y el tipo de sustancias que pueden pasar por la orina. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Umbría y les voy a hablar sobre la función de los riñones. Los riñones ejercen funciones que son de vital importancia para el cuerpo. Estas funciones son muy importantes para la vida. Estas funciones se pueden dividir en dos grupos: la función urinaria y la función no urinaria. Función urinaria. Esta se debe a la estimulación de los riñones para la producción de orina. Esta es quizás la función principal del riñón y de las más conocidas, y es muy importante para la existencia de nosotros los seres humanos. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de células de filtración llamadas nefronas. La nefrona contiene un glomérulo y un túbulo. La nefrona funciona en dos pasos. El glomérulo filtra la sangre y el túbulo le da a la sangre las sustancias necesarias y elimina los desechos. Posteriormente se eliminan el exceso de agua y otro tipo de desechos no deseados para la producción de orina. La orina va desde los riñones hacia la vejiga a través de dos túbulos musculares llamados uréteres. Estos uréteres son dos, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Los riñones, la vejiga y los uréteres forman parte del tracto urinario. La función no urinaria, esta se debe a la producción del riñón, esta se debe a la homeostasis, para que produce distintas acciones, las cuales son regulación del equilibrio hídrico y electrolitos. Esto se debe a través de la osmolaridad y los electrolitos.
el riñón, como se sabe, es el órgano principal que se encarga del equilibrio hídrico, de controlar el equilibrio hídrico en el cuerpo humano. Regulación de la presión arterial. A través de la excreción de sodio y agua, el riñón regula la presión arterial. Regulación, capacidad endocrina. Los riñones son órganos excretores, ya que en ellos se producen, ya que en ellos se realizan diferentes sustancias, como las sustancias vasoactivas, entre ellas la renina. La renina participa en el control de la actividad del músculo liso en los vasos periféricos. Esta regulación se relaciona con la producción de eritrocitos, ya que el riñón produce eritropoyetina. La eritropoyetina participa en el proceso de creación de los eritrocitos en las células hematopoyéticas de la médula ósea. Para que los niveles de eritropoyetina sean excretados, tiene que haber hipoxia, anemia o insuficiencia renal. El hígado se produce en pequeñas cantidades. Regulación de la vitamina D. El riñón es un productor de la vitamina D. Ellos producen la forma activa de la vitamina D. Menos D menos 1,25 dioxitamina D3, calcitriol. Mediante la hidroxilación de esta vitamina en la posición número 1, es esencial el calcitriol para el depósito normal del calcio en los huesos y la reabsorción en el aparato digestivo. Regulación del equilibrio ácido básico. Constituye junto a los pulmones y a los amortiguadores del líquido corporal a la regulación ácido básico mediante la excreción de ácidos y la regulación de los depósitos de los amortiguadores del líquido corporal. Además, el riñón elimina el ácido fosfórico y sulfúrico que se genera del metabolismo de las proteínas. Glucogenia o glucogenólisis. Esta función del riñón no se puede apreciar en situaciones normales, ya que el riñón se encarga de la síntesis de la glucosa a partir de los aminoácidos y otros compuestos durante el ayuno prolongado. En nuestra vida diaria hay cierta manera de cómo cuidarlo. Primero, no automedicarse. Segundo, si sentir un dolor en la parte baja del dorso, acudir al médico. No tener sobrepeso, hacer ejercicio, comer sano, controlar el exceso de agua o hídrico que se tome, y anualmente ir a hacerse un chequeo con un médico de cabecera y un uroanálisis. Muchas gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Jason Lugo y yo les voy a hablar sobre el filtrado glomerular. El filtrado glomerular se realiza como en cualquier otra parte del cuerpo, a través de los capilares. El plasma sanguíneo atraviesa el filtro capilar fenestrado, los podocitos y el diafragma urinario. Este líquido que es atravesado es escaso en proteínas y prácticamente el peso de proteína es nulo, ya que son macromoléculas. La mayor parte del plasma sanguíneo se filtra libremente exceptuando las proteínas, por lo cual las concentraciones de los elementos del filtrado glomerular serán las mismas que en el plasma sanguíneo. También tenemos lo que serían las concentraciones que atraviesan el filtro glomerular. Las concentraciones que atraviesan la membrana va a depender principalmente del tamaño de la sustancia y la carga iónica que posee, debido a que la membrana glomerular es muy fenestrada y el líquido pasa muy rápidamente. Las moléculas grandes de carga negativa difundirán con menos facilidad que las moléculas de carga positiva, aunque poseen el mismo tamaño y a pesar de que pueden pasar por los poros, por lo cual las proteínas circulan en la sangre. El filtrado glomerular se lleva a cabo como consecuencia de la acción de la fuerza de Stirling, que determina el intercambio de agua y soluto entre los capilares y el intersticio, es decir, las presiones hidrostáticas y oncóticas. El filtrado glomerular es el líquido que se encuentra en el espacio de Bowman siguiendo la ley de Stirling. Se establece que la producción de este filtro glomerular está determinado por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y colodomásticas que actúan en la membrana capilar y el coeficiente del filtrado capilar. Los capilares glomerulares tienen una capacidad de filtrado mucho mayor
que la de otros capilares. También tenemos lo que serían las presiones relacionadas al filtrado glomerular. Tenemos lo que serían las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Las presiones hidrostáticas es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un líquido, en el caso del filtrado glomerular. La presión hidrostática se refiere a la fuerza que empuja el agua y los solutos fuera del capilar, hacia la cápsula de Bowman, mientras que la presión oncótica es la fuerza que retiene el agua y los solutos en el interior de los capilares. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kimberly López y les hablaré acerca del flujo sanguíneo renal. Comenzando con las generalidades, debemos saber que un adulto de 70 kilos tiene un flujo renal aproximado de 1100 milímetros por minuto, lo cual constituye el 22% del gasto cardíaco. Los riñones en conjunto tienen el 0.4% del peso total del cuerpo y debemos tener en cuenta que el riñón tiene un flujo renal bastante elevado en comparación a otros tejidos. Y esto se debe a que el flujo debe aportar suficiente flujo plasmático para un proceso que ocurre dentro de los riñones a nivel de microcirculación denominado filtración glomerular, que es lo que permite mantener los volúmenes de líquido dentro del organismo y las concentraciones de soluto. La principal función que tiene el flujo sanguíneo renal es de nutrir y asimismo echar fuera el material de desecho de los riñones. Mencionando un poco lo que es la distribución del flujo sanguíneo renal, debemos comenzar sabiendo que parte de la arteria renal, que es procedente de la arteria aorta. Esta penetra por el ilio a nivel dorsal y a nivel ventral. De ella emerge una rama denominada arteria interlobulillar y de esta parte lo que es una arteria arqueada. Esta se va a nivel córtico-medular, aquí lo podemos ver en la imagen presente donde se observa por dentro las partes de los riñones, podemos ver la médula, la corteza. Bueno, de esta arteria interlobulillar antes mencionada parte una arteria aferente, que es la que lleva líquido nitrogenado, es decir, la sangre no filtrada con material de desecho. La lleva hasta los glomérulos o los lechos capilares glomerulares, donde ocurre la filtración glomerular. Luego tenemos la presencia de una arteria eferente, por donde va a transcurrir el flujo sanguíneo limpio, que lo lleva a nivel de los lechos peritubulares y luego de nuevo a la circulación renal. Es importante mencionar los valores del flujo sanguíneo renal a lo largo de los mecanismos de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Comenzamos sabiendo que el flujo plasmático es de 625 mililitros por minuto. El flujo que se filtra por medio de los glomérulos es de 125 milímetros por minuto. El flujo que se tiende a reabsorber es de 124 milímetros por minuto y el flujo que se excreta finalmente es de 1 mililitro por minuto. Comenzamos con lo que son los lechos capilares. Primero que nada, sabemos que anteriormente describimos lo que era el recorrido del flujo sanguíneo a través de los riñones. Debemos saber que también existe una microcirculación de bastante importancia. Dentro del riñón hay una unidad funcional denominada nefrona, que es donde ocurre este filtrado, este proceso de filtrado glomerular. Hay muchas nefronas dentro de los riñones. Los lechos capilares que se encuentran dentro de ellas son lechos capilares glomerulares y lechos capilares peritubulares. A nivel de características fisiológicas, debemos saber que la alta presión hidrostática del capilar glomerular de 60 milímetros de mercurio permite la filtración rápida. Sabemos que por medio de él es que ocurre el proceso de filtración glomerular. Y a nivel de el lecho capilar peritubular, la presión hidrostática muy baja de 13 milímetros de mercurio es lo que permite la reabsorción rápida. La presión es un determinante del flujo sanguíneo renal denominado gradiente de presión, donde podemos observar la diferencia de las presiones hidrostáticas entre la arteria renal y la vena renal sobre la resistencia vascular renal total. Aquí lo podemos ver en la lámina presente en forma de fórmula. La resistencia vascular se da en las arterias interlobulillares, en las arterias aferentes y en las arterias eferentes y están controlados por el sistema nervioso simpático, las hormonas y mecanismos de control intrínseco.
Como característica fisiológica tenemos que el aumento de las presiones en los 3 segmentos antes mencionados, que son las arterias interlobulares, las arterias aferentes y las eferentes. Un aumento de presión en estas arterias puede disminuir el flujo sanguíneo renal debido a que ocurre vasoconstricción, y una disminución de la presión en estos 3 segmentos puede producir vasodilatación, por lo cual el flujo sanguíneo renal tiende a fluir con mayor facilidad. Si bien las presiones arteriales pueden influenciar de manera directa el flujo sanguíneo renal, debemos saber que el riñón tiene características de autorregulación, lo cual mantiene el flujo sanguíneo renal entre 80 y 170 milímetros de mercurio. Estos vienen dadas por mecanismos intrínsecos. Buen día, mi nombre es Liliana Jiménez y yo les voy a hablar de la tasa de filtración glomerular, la fracción de filtración y el coeficiente de filtración. La tasa de filtración glomerular es el flujo neto ultrafinado plasmático que pasa por la membrana en la unidad de tiempo. Se mide para cuantificar el nivel de la sustancia en el plasma y la cantidad excretada. La sustancia utilizada para medir la tasa de filtración glomerular debe filtrar libremente por los glomérulos, ser atóxica, ser fácilmente medible en la orina y en el plasma, no debe secretarse, no debe resorberse y ni ser metabolizada por el organismo. Clásicamente se utiliza la inulina y clínicamente se utiliza la creatinina. Para calcular el valor medio, la tasa de filtración va a ser igual a la concentración urinaria por el flujo urinario dividido por la concentración arterial. El valor medio de la tasa de filtración en un adulto es de 125 mililitros por minuto o 180 litros al día, es decir, unas 50 veces el volumen plasmático corporal. Normalmente la fracción de filtración presenta un valor de 0.16 a 0.20, es decir, que el 20% del gasto cardíaco se va al riñón. La tasa de filtración glomerular varía menos que el flujo plasmático renal. Cuando hay un descenso en la presión arterial sistemática, la tasa de filtración glomerular desciende menos que el filtrado plasmático renal en virtud de la constricción de las arteriolas eferentes y por consiguiente aumenta la fracción de filtración. El coeficiente de filtración es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área de los capilares. En otras palabras, es la relación existente entre el área total disponible de la filtración y la permeabilidad del capilar. Aplicar este cálculo en la vida real es prácticamente imposible, por lo cual se despeja este coeficiente de la tasa de filtración glomerular. Es decir, que debemos dividir la tasa de filtración glomerular, que son 125 mililitros por minuto, entre la presión neta de filtración, la cual es 10 milímetros de mercurio. Este resultado va a ser igual a 12,5 mililitros por minuto sobre milímetros de mercurio. Cuando este valor se expresa sobre 100 gramos de peso renal, tiene un promedio alrededor de 4,2 mililitros por minuto sobre milímetros de mercurio. Este valor es unas 400 veces mayor al de un capilar normal. Muchas gracias. El flujo glomerular lo podemos definir como la etapa inicial para el proceso de la formación de la orina y también lo podemos definir como el volumen de fluido que van desde los capilares hasta el interior de la cápsula de Bowman. Pero ¿cómo ocurre esto? Esto es gracias a la arteria aferente que irriga a los capilares glomerulares que constituyen el glomérulo que se ubica en la nefrona. Y estos, al estar irrigados, van a traspasar el plasma hasta el interior de la cápsula de Bowman y de allí va a pasar al túbulo proximal, al túbulo distal, etc. Pero ¿cómo ocurre este proceso de intercambio? Bueno, realmente desde los capilares hay una membrana capilar y también llamada como barrera de filtración glomerular, la cual está compuesta de 3 capas que son bastante selectivas. Por lo menos la primera capa, como podemos ver acá, está formada de células endoteliales con bastantes fenestraciones que por las fenestraciones que permiten el paso de solutos y sustancias. Tiene una lámina basal compuesta de colágeno y también de proteoglicanos de carga negativa. Esta carga negativa lo que hace es que facilita el pasaje de sustancias con carga positiva, pero dificulta el pasaje de sustancias con carga negativa. Un
ejemplo de este sería la albumina. La albumina es una proteína con carga negativa, pero no permite, gracias a la carga negativa del protoglicano, no permite el pasaje de esta sustancia, ya que mismas cargas se repelan. Y tenemos la tercera capa, que sería, está compuesta de pedocitos, que lo que se encarga es de regular o de prevenir, mejor dicho, la pérdida de proteínas séricas del organismo. Ok, hablemos un poquito de las generalidades. Esta filtración glomerular corresponde al 20% del flujo sanguíneo renal, mientras que el flujo sanguíneo renal equivale a 625 mililitros por minuto. Este 20% equivale a 125 mililitros por minuto, reabsorbiéndose 124 mililitros por segundo y solamente siendo excretado 1 mililitro. Aquí tenemos incluso una fracción, como podemos ver, que es igual a flujo glomerular entre flujo sanguíneo renal, y nos da 0,2 mililitros de todo este flujo, solamente esto es excretado. Ok, también tenemos unas fuerzas que interceden para que todo esto pueda ocasionarse o todo esto pueda ocurrir, que son las fuerzas de Starling, que es más que la suma de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que constituyen la fuerza de presión, la filtración de presión neta. Podemos ver aquí un esquema donde se encuentra el capilar y tenemos las fuerzas hidrostáticas, que no es nada más que la fuerza de salida de la sangre del capilar, del plasma del capilar, y tenemos dos fuerzas de entrada, que sería la fuerza de la cápsula de Bowman y la fuerza de coloidosmótica. Por lo menos la hidrostática tenemos una fuerza de 60 milímetros de mercurio, la de la cápsula de Bowman de 18 milímetros de mercurio, que es como una fuerza que empuja para que pueda regresar el plasma al capilar, y la fuerza coloidosmótica de 32 milímetros de mercurio. Incluso si vemos, por lo menos tenemos aquí juntas las fuerzas hidrostáticas, como se restan la de 60 milímetros de mercurio con la de la cápsula de Bowman de 18 milímetros de mercurio, y esta da 42 milímetros de mercurio, restándose así con los 32 milímetros de mercurio de la fuerza coloidosmótica, dando así como presión de filtración neta 10 milímetros de mercurio. Es importante aclarar que si la presión coloidosmótica sube, el flujo glomerular baja, y esto es gracias a que podemos ver en este esquema cómo desde la presión desde la arteria aferente a la arteria eferente existe un cambio significativo de las presiones. Vemos cómo comienza de 28 milímetros de mercurio y termina con 36 milímetros de mercurio, y esto ocurre porque en este proceso se va suministrando plasma en la cápsula de Bowman, y dentro del capilar se va aumentando la concentración de proteínas, aumentando así la presión del capilar, y es por ello que si la presión coloidosmótica sube, el flujo glomerular baja. Por el contrario, si la presión hidrostática sube, el flujo glomerular también sube con él. Ok, hablemos ahora del coeficiente glomerular. El coeficiente glomerular es el producto de la permeabilidad por el área superficial del filtro de los capilares. Esto es igual a que el flujo glomerular entre la presión de filtración neta. Si sustituimos los valores, serían 125 mililitros entre 10 milímetros de mercurio, dando así 12,5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Esto lo que quiere decir aquí es que ocurre un ultrafiltrado. ¿Qué quiere decir un ultrafiltrado? Lo que pasa es que en otras partes del organismo los lechos de los capilares solamente realizan un coeficiente glomerular de 0,01, siendo aquí de 12,5, siendo mucho mayor que eso, y que ocurre solamente en la parte renal. Muchas gracias. Buenos días, soy Venus Carrera y a continuación les voy a hablar sobre clearance, aclaramiento plasmático renal. Vamos a iniciar con una definición de aclaramiento, que es la capacidad de limpiar, aclarar y eliminar una sustancia del plasma. En el aclaramiento plasmático renal hacemos referencia a los riñones que tienen la capacidad de remover moléculas de sustancias en el plasma, y estas son excretadas por medio de la orina. Ok, ahí se encuentra el volumen del plasma sanguíneo que queda libremente a dicha sustancia por su paso por el riñón. Esto se hace por unidad de tiempo, es decir, que sus medidas son de milímetros por minutos. Ok, es importante destacar que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco. Esto hace que tenga una facilidad para desechar las sustancias en mayor o menor proporción. ¿Cómo hace esto el riñón? Ok, el riñón lo hace a través de 3 mecanismos, que son filtración, reabsorción y secreción. La filtración es la capacidad que tiene el riñón
de hacer pasar el plasma por medio del glomérulo. Vamos a identificar el glomérulo, vamos a hacer un ejemplo, del glomérulo como un colador. ¿Qué pasa? Que esta filtración no es selectiva, como todo colador que tiene un tamaño y un diámetro, que por medio de sus agujeros pasan las sustancias que son pequeñas. ¿Y qué pasa con las sustancias de gran tamaño? Ellas quedan retenidas en la circulación plasmática y esto hace que no sea selectivo. La filtración nos ayuda a promover el aclaramiento renal. Seguimos con reabsorción. Ella mueve iones y moléculas desde el filtrado hasta la sangre, es decir, que todas las sustancias que fueron filtradas previamente van a ser incorporadas al plasma sanguíneo. Vamos con secreción. Secreción es la adición al filtrado de las sustancias que no dieron paso por el glomérulo. También lo podemos definir como un transporte activo de los capilares peritubulares al líquido tubular. Vamos a estar muy pendientes de esto porque hay una gran diferencia entre reabsorción y secreción, de que la reabsorción más bien nos disminuye el aclaramiento renal y la secreción lo incrementa. Gracias a estos tres mecanismos, el riñón cumple toda su función. Ahora vamos a explicar la fórmula del aclaramiento renal. Acá la podemos visualizar. La C representa el aclaramiento. La U representa la concentración de sustancias de orina. La B representa el volumen de orina. Y la P representa la concentración de sustancias del plasma. Ok, es decir, que el aclaramiento será igual a la concentración de sustancias de orina, esta se mide miligramos, mililitros, por el volumen urinario. Es decir, vamos a dar un ejemplo de mí, que primero va a ser la relación de la cantidad de sustancias que orine y en qué volumen de orina está. Esta va a ser dividido por la concentración de sustancias del plasma. Hay unos puntos muy importantes sobre el aclaramiento renal. El número 1, vamos a encontrar que el aclaramiento de sustancias debemos saber sus características, ya que hay unas sustancias que se filtran y otras que no. Como por ejemplo, hay unas que se filtran y no se absorben y otras que se filtran y se absorben. Tenemos la glucosa, que esta se filtra por el riñón. En el número 2 tenemos su concentración en la orina. Número 3 tenemos la cantidad de orina por minuto. Y número 4 la concentración de sustancias en la sangre. Existen sustancias que cumplen con estas características. Acá podemos visualizar un cuadro donde está número 1 la albúmina, que es una proteína con gran peso molecular, la cual se encuentra en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Ella tiene un gran tamaño y esto hace que no se filtre, no tenga reabsorción ni secreción, por lo tanto tampoco tiene aclaramiento. Seguimos con la glucosa. La glucosa es diferente porque sí se filtra, pero su reabsorción es de 100%, o sea, no tiene reabsorción, ya que es un componente muy importante, un componente metabólico muy importante. Ella no se elimina por la orina. Tenemos el sodio, que es muy abundante, ella sí se filtra, tiene reabsorción, tiene secreción, por lo tanto tiene un aclaramiento mayor a 0. Y tenemos la última, pero menos importante, que es la inulina. ¿Qué pasa con ella? Que ella sí se filtra, no tiene reabsorción ni tiene secreción, pero su aclaramiento es la que mide la filtración glomerular y el aclaramiento renal. Es decir, que pasa 100% por el riñón. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes y les voy a dar una explicación acerca de lo que es el clearance de la inulina como medida de la filtración glomerular y el clearance del ácido paraminipúrico como medida del volumen plasmático renal. Principalmente les voy a hablar de lo que es el clearance de la inulina. El clearance de la inulina es el método más ampliamente aceptado para medir la filtración glomerular o también llamada TFG. La inulina, ¿verdad? Es un polisacárido que no se produce en el cuerpo, tiene un peso molecular de alrededor de 5.200 unidades de masa, este es filtrado, no es segregado y tampoco es reabsorbido, no es tóxico y no tiene carga eléctrica. Siendo esto consecuente de un buen marcador de la función renal, ya que el aclaramiento de la inulina coincide con el flujo del filtrado glomerular.
En general, se dice que las sustancias que tienen un mayor clearance que el de la inulina son aquellas sustancias que son filtradas y segregadas. Y aquellas sustancias con un menor clearance que el de la inulina son aquellas que son filtradas y reabsorbidas. También existe un clearance nulo, como es en el caso de la glucosa, la cual se filtra y se reabsorbe totalmente. O como es en el caso de las proteínas con un peso molecular muy elevado, que no se filtran ni se reabsorben. Los pasos complicados para la realización de este proceso hace que no se lleve a cabo de manera rutinaria en las prácticas clínicas. El proceso que se realiza más comúnmente es el clearance de la creatinina. ¿Cómo funciona? Se administran a través de una inyección al paciente. Esta sustancia se mezcla con la sangre a través de la circulación y posteriormente llega a nivel renal, la cual es expulsada por la orina. Se representa con esta fórmula que vemos acá, donde PI es la concentración plasmática de la inulina, donde GFG es el grado de filtración glomerular, donde UI es la concentración de la inulina en la orina, y donde vol sobre min es el volumen de orina por minuto. Como lo que nosotros estamos buscando es la medida de la filtración glomerular de la inulina, despejamos la fórmula de esta manera, quedándonos así esta fórmula que vemos acá. Clearance del ácido paraminipúrico como medida del volumen plasmático renal. Este es el método para determinar el flujo renal efectivo. El ácido paraminipúrico es un ácido orgánico que se usa más que todo en el campo de investigación en nefrología. Debido a sus calidades, este permite a través de la orina medir con exactitud el flujo renal. Y es eliminado en un 100% por las secreciones tubulares y filtración glomerular. Es importante saber que la filtración glomerular permite al flujo renal hacerlo de manera, de manera ya sea plasmática o sanguínea. En cuanto a los valores de este ácido, se estima un 40 a 60 microgramos sobre mililitro. Mayor a eso, los conductos tubulares se saturan y no se segrega de manera lineal con el plasma. Una sustancia que entra al cuerpo, que entra al cuerpo por primera vez, no se elimina totalmente. Para ser eliminada totalmente, necesita ser filtrada y segregada, pero no reabsorbida. ¿Cómo funciona? Se administra por infusión intravenosa con una dosis inicial de 6 a 10 miligramos sobre kilogramo y una segunda dosis de 10 a 24 miligramos sobre minuto. Luego de esto se recogen muestras de orina en determinados intervalos de tiempo para así poder observar la concentración y el volumen. Se representa con esta fórmula que vemos acá, donde FPR es la filtración plasmática renal, donde PA es la concentración del ácido aminohipurato en el plasma, donde U es la concentración del ácido paraaminohipúrico en la orina, donde B es el volumen de la orina y donde PB es la concentración del ácido paraaminohipúrico a nivel venoso. Las concentraciones del aminohipurato en la orina, en el plasma arterial y en el plasma venoso se determinan por métodos químicos o físicos, por lo que se puede despejar la fórmula de esta manera. Como la eliminación del aminohipurato, como anteriormente dijimos, es del 100%, las concentraciones de él en el plasma venoso va a ser nulo.
porque obviamente no va a estar presente en este. Por lo que se simplifica la fórmula de esta manera.